Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, espero de que hayamos entendido que solo fue la introducción ayer de lo que es la adoración, del conflicto, y les vuelvo a repetir, durante esta semana estaremos profundizando mucho acerca de la adoración, porque hay un desconocimiento total acerca de la adoración. Ahora, el título de hoy es: la adoración empieza y termina con Dios. Si yo te preguntara qué es una adoración teocéntrica, ¿qué responderías? Una adoración teocéntrica coloca a Dios en el centro. Si la adoración empieza y termina con Dios, es teocéntrica. Pero ¿qué piensa Dios acerca de ella? ¿Cuáles son sus prioridades? La Biblia dice que adorar al Señor debe ser la base de todo lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere son auténticos adoradores, hombres y mujeres tan enamorados de Él que sus corazones rebosen de gritos y llanto, de risas y canciones, de oración y meditación, de danza y servicio. Y solo cuando el pueblo de Dios le ama de esa manera, puede comprender plenamente sus estudios bíblicos o llevar a cabo un evangelismo efectivo o realmente obedecer. Todas nuestras actividades ministeriales deben ser consecuencia de nuestro amor profundo por el Señor, puesto que esa es la verdadera meta final. La Biblia coloca la adoración en primer lugar, porque sabe que alguien que está adorando de corazón está de hecho leyendo la palabra, reuniéndose con otros creyentes para aprender y crecer y recibir ánimo, y no puede parar de hablar del Señor con los no conversos. Estas cosas, el estudio, la comunión, la evangelización, el servicio, etcétera, deben llevarnos a adorar a Dios si son realmente bíblicas. No pueden ser un fin en sí mismas. No podemos leer la Biblia por conocer más de la Biblia. No es correcto servir solo porque lo tomemos como una disciplina espiritual, porque eso no demuestra en absoluto nuestro amor al Señor. Evangelizar para que nuestra iglesia esté llena, eso no es adorar. Responder al amor de Dios es el centro de la cuestión, el centro y la motivación para todo. Por lo tanto, necesitamos considerar la prioridad de la adoración desde la perspectiva de Dios. Dios fue el que proyectó la adoración. Cuando Dios creó al mundo y todo lo que en él hay, incluyó un diseño que hace imprescindible la adoración, un plan que utiliza a toda la creación para pedir una respuesta de amor y acción de gracias por parte de la humanidad. En Romanos 1:19 al 23 dice: porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:19 al 23. La creación fue pensada para traer adoración a Dios. En cambio, a causa de su pecaminosidad, el hombre ahora mira a la creación y decide adorarla a ella en lugar de adorar al Creador. Y eso es adoración centrada en el hombre, de la peor especie. La creación se convierte en un Dios al que yo puedo manipular, del que yo puedo esconderme, al que puedo controlar o incluso eliminar. Y por lo tanto olvido que Dios estructuró el mundo para que todo el mundo le adorara a Él, no a algo hecho por Él. Salmo 19:1 dice:
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación tiene una responsabilidad: declarar la gloria de Dios, para que el hombre pueda responder en una declaración similar dirigida hacia Dios, la adoración. En los primeros 6 versículos de este conocido salmo, David muestra cómo Dios usa la creación con ese fin. Y entonces en el versículo 7 cambia y comienza a describir su revelación a través de las Escrituras. Dice el Salmo 19, 7 al 10, la ley de Jehová es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al ingenuo. Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Son más deseables que el oro, más que mucho oro fino. Son más dulces que la miel que destila del panal. Salmo 19 del 7 al 10. Mayor que en toda la creación es la revelación de la gloria de Dios en su palabra. Esto no quiere decir que la creación no sea importante. Más bien en la creación y aún más en la palabra, Dios ha proyectado todo para mostrar su gloria. La creación tiene una responsabilidad: declarar la gloria de Dios. Pero de nuevo, ¿por qué se tomaría tanto cuidado en revelarse a sí mismo? Dice el Salmo 19:14. Pongan atención lo que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios se revela a sí mismo para permitirnos ser aceptables a sus ojos y libres de adorarle con las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón. Y aquí está la conexión con la adoración. Dios diseñó toda la creación, naturaleza, hombre, incluso la Biblia, para declarar su gloria, con el propósito de motivar la adoración. La creación existe para la adoración. Y más aún, ese mismo diseño, o él mismo diseñó para revelarse a sí mismo con el propósito de motivar a la adoración. Y no solo tuvo lugar en el pasado con la creación o en el presente con su palabra, sino que también forma parte de su plan futuro. Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 9 al 11. En Apocalipsis 5:14 dice: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Viene el día en que el mundo entero se postrará en adoración a Dios. La gran diferencia está en que mientras los creyentes se inclinarán en reverencia y amor hacia el Padre, el resto del mundo lo hará lleno de miedo. Todos confesarán que Jesucristo es Dios. La adoración forma parte del plan eterno de Dios y es su deseo último para nosotros. En pocas palabras, el hombre, la naturaleza, la Biblia y los eventos futuros están en su totalidad planeados para inspirar y motivar la adoración al todopoderoso y amante Dios del universo. El mismo Dios desea y participa en la adoración. Y esta frase puede sonar un poco extraña, pero es verdad. Dios no solo planeó la adoración, sino que también participa en ella, porque es una prioridad y un deseo suyo. Quizá la referencia más significativa se halle en la decisión por parte de Dios de incluso morar entre los hombres. En el Antiguo Testamento Él determinó
situar su presencia en el tabernáculo, en Éxodo 40:34, y más tarde en el templo, en los dos casos, el lugar de la adoración colectiva para Israel. Y cuando vino a la tierra como un niño, el templo, la casa de mi padre, como dijo Jesús, fue centrada en su actividad. Consideremos el concepto de la morada de Dios entre los hombres, como dice Mateo 1:23, en la persona de Jesús, y como dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitar en este versículo se refiere a vivir en una tienda, un lugar temporal. Es una tienda levantada entre la gente con el propósito de revelar al Padre y su gloria. En el contexto de este versículo, queda claro que Juan está haciendo una comparación entre la morada de Cristo como hombre y la morada de la presencia de Dios en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Jesús vino para habitar entre los hombres, a fin de que Dios pudiera ser visto y ellos a cambio pudieran adorarle. Y Juan deja claro que esa morada iba a ser equipada con la morada de la presencia de Dios en el templo y el tabernáculo. Cuando Cristo vino a morar en la tierra, lo hizo para revelar la gloria de Dios y atraer a los hombres a una relación con Él, por medio de la cual les liberaría para adorarle. La presencia de Dios con el hombre tenía el propósito final de permitir y motivar la adoración personal y colectiva, el amor hacia el Creador de cada uno en particular y de todos juntos. El espacio no nos permite más ampliaciones de este tema, pero al considerar las prioridades de la divinidad para la humanidad, uno no solo debe estudiar el significado del concepto de Dios habitando entre los hombres en términos de provisión, de salvación, sino también el significado de dónde y cómo escogió Dios habitar. La presencia de Dios, incluyendo la persona de Jesucristo, siempre iba conectada a un lugar, a un tiempo, a un llamado, e incluso su presencia se manifestaba en medio de la adoración del pueblo. Él vino a relacionarse con el hombre, a sentarse con él cara a cara y esperar de él, además de su intimidad, su adoración profunda. Jesús vino a relacionarse con el hombre. Estaba en un lugar específico porque quería y deseaba participar con el hombre en glorificar a su Padre. La participación y deseo de Dios en la adoración puede hallarse también a través de los salmos y otros textos del Antiguo como del Nuevo Testamento. Sofonías 3:17 es un pequeño recordatorio de esa participación escondida en las promesas futuras para gentiles. Dice Sofonías 3:17, Jehová tu Dios está en medio de ti, es poderoso, Él salvará, con alegría se regocijará por causa de ti, te renovará en su amor por causa de ti, se regocijará con cánticos. También pueden leer Sofonías 3:9-10. Y el versículo comienza con la realidad de la morada de la presencia de Dios entre su pueblo. Expresa una proclamación con respecto a la persona de Dios. Es poderoso, es salvador. Y toma nota de la propia respuesta de adoración de Dios a su presencia, a su persona. Con alegría se regocijará, te renovará en su amor, se regocijará con cánticos. Este versículo describe a Dios enorgulleciéndose, entusiasmado de su propia creación. El Padre mismo está adorando. ¿Y sabías tú, número uno, que Dios exige adoración? La adoración no es opcional para el creyente, es obligatoria, demandada y esperada. Una vez que tomamos la libre decisión
de entrar en una relación con Dios a través de Jesucristo, la adoración a Dios viene a ser parte de nuestra naturaleza espiritual y una constante expectativa de Él en cuanto a nosotros. Él espera que le adoremos con nuestros corazones, o sea, en una relación personal y juntamente con otros, una adoración corporal en la iglesia cuando nos reunimos. Ese es nuestro compromiso hacia el Señor y lo cumplimos con gozo, como una joven novia responde a su novio. Dios demanda y espera adoración como cualquier enamorado. La relación es seria, eterna, basada en el amor y abierta a las más íntimas expresiones de adoración mutua. La adoración implica muchas cosas: alabar a Dios, orar, meditar en su palabra, darle gracias por todo lo que Él ha hecho. En el estudio de ayer, o lo que vimos, fue imposible ocuparse de señalar cada apartado en el que Dios obliga a su pueblo a dar una respuesta que involucre cada aspecto de su relación con Él. Sin embargo, utilizaremos la alabanza como ejemplo de lo que Dios espera en nuestra adoración para que sea posible contemplar cuáles son sus expectativas respecto a nosotros. Cuando alguien es director de orquestas y coros, existe un imperativo que nunca puede ser violado. El grupo debe obedecer siempre a la batuta, no es opcional. Incluso el solista profesional debe inclinarse ante la batuta del director. Cuando dan la entrada para comenzar una pieza, se espera que todos los cantantes o instrumentistas con una nota en el primer compás respondan inmediatamente con música. Eso no es opcional. El optar por desobedecer a la batuta es traer disonancia y caos a la que de otro modo será una hermosa obra maestra. Los mejores músicos del mundo pueden tocar la peor clase de ruido si se niegan a obedecer la batuta. Obedecer a la batuta produce los acordes relajantes, agradables o incluso poderosos del intrincado diseño del compositor. El director exige obediencia, pero su motivación es el deseo de oír un sonido o una respuesta bella, encantadora. Así que, aunque obligatorio, es un compromiso de amor para que todo suene hermoso. La alabanza es la batuta de Dios. Él levanta su brazo y espera oír los acordes exquisitos, vibrantes de su obra de arte, planeada eternamente y orquestada con autoridad. Él lo ordena, lo exige, no es opcional, es una demanda de amor y más aún, no puede ser opcional en ningún momento. Debemos alabar a Dios en lo malo y en lo bueno. Las exigencias de una serie de conciertos no pueden ser reprogramadas solo porque el que toca la tuba tenga gripa o el solista tenga carraspera o la vida se le haya terminado aparentemente. El concierto debe seguir. Todo músico de cierto calibre aprende a cantar o tocar aunque esté lastimado. Las circunstancias no dictan la expresión ni la interpretación. Y así sucede con la alabanza a Dios. Aunque no estamos hablando de una actuación, la alabanza es la expresión que debe tener lugar en todo tiempo y en toda circunstancia. La alabanza a Dios no es algo accesorio, es la respuesta fundamental en todo tiempo y para todos los creyentes. Pero, ¿qué nos dice Pablo? ¿O qué dice Pablo a los tesalonicenses? Estad siempre gozosos. ¿Todavía no te has convencido de que la adoración debe darse en nuestras vidas en todo momento? Bueno, estudiemos la palabra alabanza en los Salmos. Y en ese término tenemos el mandamiento innegable de Dios de alabarle en todo tiempo, lugar y circunstancia. Aleluya es una palabra, es un mandamiento a la adoración teocéntrica. Alabado sea Dios. Y aleluya
son dos de las frases más comúnmente compartidas entre los creyentes, y deberían serlo, porque ningún otro mandamiento se repite tan frecuentemente en las Escrituras. Ambas frases vienen de la misma palabra hebrea compuesta, usada a menudo en los Salmos y en otras porciones de las Escrituras. Y totalmente adecuado que la frase más repetida de la Biblia es aleluya, aleluya, alabada a Dios. Y se ha preservado generación tras generación en todas las lenguas del mundo, en su forma original y hebrea. Aleluya es un término compuesto de la forma imperativa plural del verbo, y es justamente una forma elaborada, académica, de decir que es un mandamiento. Literalmente significa alabad a Jehová. Resulta de la combinación del verbo jalel y la forma corta del nombre de Dios, Yah. De este modo se traduce alabad a Dios. Aunque los salmos emplean otras palabras para definir la alabanza como acción de gracias, bendición, etc., jalel es con mucho la más común. Alabar se define fácilmente como hablar bien de, magnificar, hablar a otros de la grandeza de alguien o algo. Cualquier diccionario, aunque use distintos términos, incluirá esta idea de contar o compartir con otros las razones de la alabanza. Un estudio de Jalel en los Salmos apoyará rápidamente esta conclusión de que la alabanza nunca puede ser silenciosa ni hecha en privado. Es a la vez pública y vocal. No puede hacerse a menos que alguien más esté presente, porque supone claramente un entusiasmo interior que implica una relación cercana con Dios, basados en la relación maravillosamente íntima que tenemos con Él. Y hallamos abundantes razones para enorgullecernos y gritar alabanzas de nuestro Dios, aún en medio de las peores circunstancias. Y quizá su explicación actualizada pueda resumir una mejor idea. Esa palabra es la que dices cuando tu hijo, por ejemplo, de 10 años, acaba de marcar en un partido de fútbol infantil, y jalel sale cuando se logra también un ascenso deseado, cuando nace un niño sano, cuando alguien consigue un coche nuevo por primera vez, o cuando has encontrado la moneda perdida. Es pues una palabra muy especial para el enorgullecimiento entusiasta. Si yo fuera a empezar a alardear de mí mismo, pues rápidamente me calificaría de egoísta o egotista, como le llaman. Si fuera a presumir acerca de mis niños, mis hijos, mis hijas, pronto me calificaría de pesado. Pero si uno comienza a enorgullecerse entusiasmado de Dios, nadie puede sacarle las faltas. No puede agotar nunca las maravillas de Dios, ni recordar todas sus perfecciones. La palabra hebrea traducida como alabad en nuestro salmo es una palabra que se usa mejor, no en fútbol o en cosas materiales, ni en recitales o nada de eso, sino en el Jehová vivo. Es el único que realmente merece nuestra alabanza enorgullecida, entusiasta. Enorgullecimiento entusiasta es el sentido literal de la palabra. A veces jactarse es malo. Sin embargo, si el orgullo se dirige hacia algo o a alguien que es bueno y positivo, puede ser bastante saludable. Esto es alabanza en la Biblia, el enorgullecimiento entusiasta necesario de Jehová. Estamos obligados a alardear de Dios constantemente con gran entusiasmo, pero no podemos lograrlo sin una profunda intimidad personal con el que sobrepase toda circunstancia, sentimiento o pensamiento. Si tengo ese grado de intimidad, las palabras llegarán a ser naturales, brotarán sin ningún esfuerzo. Nadie tiene que decirle a un joven, por ejemplo, que presuma de su hermosa
bella, gentil, agradable y cariñosa novia. ¿Por qué? Porque él está locamente enamorado de ella. Nadie le acusa de ser egoísta ni de estar loco. ¿Por qué? Porque comprende que su alarde entusiasta está motivado por el amor y una intimidad que va profundizando diariamente. Y más aún, si sigue cultivando su relación con ella, su alarde entusiasta se hace más fuerte con los años, no menos. Ahora, ¿por qué nos es tan fácil entender la alabanza bíblica cuando nos enamoramos locamente de otra persona y todavía luchamos para comprender que el enorgullecimiento entusiasta de Dios nace de una intimidad diaria creciente con Él? Somos capaces de alabar a nuestra novia, a nuestra esposa, a nuestros hijos en medio del mayor desastre posible. Pero la alabanza a Dios parece limitada solamente a los días buenos. Necesitamos mirar de nuevo, no a nuestras acciones externas, como cantar canciones o leer la Biblia, sino a nuestra actitud interior de corazón. Necesitamos examinar si nuestro amor a Dios es real y firme. Solo un corazón lleno de amor romperá en alabanza a pesar del tiempo, el lugar o las circunstancias. Solo un corazón centrado en Dios puede adorar de verdad. Los salmos del 146 al 150 son 5 grandes himnos de una alabanza increíble a nuestro Dios. Cada uno comienza y termina con la palabra Jalel o Aleluya. Después de ese mandamiento o llamado a alabar a Dios, el Salmo da una lista de razones para la alabanza, o en el caso del Salmo 150, el cómo de esa alabanza. Aleluya no es simplemente una expresión mecánica, es un llamamiento a enumerar explícitamente las motivaciones por las cuales se debe alabar a Dios. No es bíblico decir alabado sea Dios, sin continuar inmediatamente el alarde con una explicación de por qué estás alabándole. Tómate un tiempo para leer estos 5 salmos el día de hoy y fíjate tanto en las bases de la alabanza como en el modo. Aleluya, alabado sea Jehová. Antes de dejar esta importante palabra, necesitamos hablar brevemente acerca del conocido tetragramatón, YHWH, que es conocido como el tetragramatón, 4 letras usadas como el nombre personal de Dios, que no se pueden pronunciar porque son consonantes. En el hebreo del Antiguo Testamento no había vocales, solo consonantes. Así que la pronunciación exacta de este nombre ha estado siempre en duda. Aparte, los judíos ni siquiera aceptaban pronunciarlo, porque el tetragramatón, estas 4 letras, ellos pensaban que era un nombre tan personal e íntimo de Dios que solo el hecho de permitirse pronunciar el nombre en los labios constituía un sacrilegio para el simple humano. Y por consiguiente, aunque estaba escrito y copiado en las Escrituras, al leerlo los judíos siempre los sustituían por el nombre Señor o Adonai. Al leer este tetragramatón de YHWH y lo sustituían con vocales de Adonai, y dio como resultado Jehová o Jehová en la versión latina de este nombre, que se extendió por todo Occidente con las primeras traducciones de la Biblia al latín. Y hoy los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que es más correcto decir Yahvé. Yahvé era el nombre personal de Dios, el aspecto ético del Dios perteneciente a Israel. Elohim, otro nombre común de Dios en el Antiguo Testamento.
Era un nombre no específico, referido en forma abstracta al Dios en general, y se aplicaba rutinariamente a cualquier Dios pagano particular en quien la gente creyera. Por lo tanto, era necesario que Dios, Elohim, se revelara a sí mismo a Israel como Yahvé o Jehová. Y Jehová no es solo un nombre personal, se asocia con la santidad de Dios, con el hecho de que Él está separado y bien diferenciado de todo otro concepto de un Dios, y conlleva la idea de ser activo, autoexistente. Este Dios santo, único, deseó una relación íntima y personal con Israel. Solamente a ellos les reveló su nombre personal y les visitó para que les respondieran. Muy atentos aquí. Y es un hermoso cuadro, porque la Biblia usa la imagen del matrimonio para describir la relación de Dios con su pueblo. Aún en el caso de su nombre, se revela a sí mismo tal y como el novio lo haría con la novia. Dos personas enamoradas a menudo tienen un nombre personal, íntimo, que usan el uno con el otro. Y ese nombre expresa la singularidad e intimidad de su relación. Nadie más que ellos dos lo comprenden. Y no importa lo que los demás piensen. Ese fue siempre el deseo profundo de Dios con Israel. Y quizá la más hermosa demostración de este nombre se encuentra en la historia de la creación en Génesis. A través de Génesis 1, la Biblia usa el nombre más general, Elohim, para describir al Dios de la creación y poder, pero en el capítulo 2 el nombre cambia a Jehová o Yahvé. ¿Por qué? En Génesis 2 tenemos la historia de la creación del hombre y Dios cambia su rol por el de un Dios personal en relación directa con el hombre. Y es a partir de Génesis 2 que se empieza a usar el tetragramatón. Elohim era el todopoderoso, el ser trascendental, pero Yahvé, Jehová, el tetragramatón, era el Dios personal, ofreciendo salvación y vida al hombre. Ahora, apliquemos lo que sabemos sobre Jalel y Yah. ¿Cómo encajan en la adoración? Aleluya, o un enorgullecimiento entusiasta de mi Dios personal, no es simplemente un culto o una selección de canciones colocadas junto en un bonito repertorio. No se trata de preparar el ambiente para una predicación, ni para que nuestro corazón esté más cerca de Dios. No, de lo que se trata es de estar enamorados de Dios, de un Dios que estalló en un orgullo entusiasta, enamorado de Él, de lo que Él es y de lo que Él hace. Eso es alabanza bíblica, y algo menos que eso es solo religión. Por eso el estudio de hoy pudo comenzar proponiendo que una iglesia que sabe cómo alabar a Dios es una iglesia sana. Una iglesia sin alabanza está muerta. Una iglesia que sabe cómo jalel, cómo alabar, es una iglesia que tiene una relación íntima, personal con Dios. El estudio bíblico no puede ser la única señal de identidad de la iglesia. Muchas sectas estudian, usan la Biblia, la relación con Jehová, y es la que puede definir y de hecho define nuestra singularidad como pueblo. Pero la base de la adoración bíblica es responder en amor a Dios, que se ha revelado a sí mismo a través de Jesucristo. Por lo tanto, vemos que aun cuando Dios ordena adorar, el ejemplo de la alabanza es un mandamiento centrado en su profundo deseo de relacionarse con nosotros. Como la epístola de Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos amó tanto que se reveló a sí mismo íntima y personalmente. Esa es la base de la adoración bíblica. Responder en amor a Dios que se ha revelado a sí mismo a través de Jesucristo. Por eso, llévense esto. La adoración teocéntrica incluye la totalidad de la Trinidad de Dios. ¿Dónde encajan los otros miembros de la Trinidad? Como parte de la divinidad,
están obviamente involucrados, pero tienen un papel específico. Este tema en particular va a llenar otro estudio entero. Hoy solamente a grandes rasgos, solamente vamos a resumir que el propósito primordial del Señor Jesús y del Espíritu Santo es revelar al Padre. Ellos nos enseñan cómo es el Padre y nos ayudan a relacionarnos correctamente con Él. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, como la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, la palabra encarnada, vino para dar gloria a Dios. El versículo dice, contemplamos su gloria, vimos su gloria. Y la pregunta que debería surgir es, ¿a quién se refiere? ¿Vino Jesús para revelarse a sí mismo? No, eso sería una autoglorificación pecaminosa, engreída. Jesús vino a revelar al Padre, vino a la tierra para mostrar al hombre el tremendo amor, la gracia y la verdad de Dios. Vino para atraer a los hombres al Padre, como dice en Juan 3. Vino a mostrar a todos los hombres la gloria de Dios. El propósito primordial del Señor Jesús y del Espíritu Santo es revelar al Padre. El Espíritu Santo tiene un papel trascendental para nosotros. Jesús era una manifestación visible de Dios en la tierra como hombre. El Espíritu no es visible, pero su trabajo es abrir nuestros ojos para mostrarnos al Padre, llegar a conocer su amor y ayudarnos a recibir al Señor Jesús en nuestra vida. Y de esa manera podemos ser redimidos y entrar en una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 2, del 10 al 13 dice, pero a nosotros nos las reveló Él por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. 1 Corintios 2, 10 al 13. Para concluir, quédense con esto. El Espíritu nos es dado para enseñarnos y revelarnos al Padre. Solo Él conoce realmente su mente y su corazón. Y por eso Pablo dice a los creyentes que es un asunto muy serio contristar al Espíritu y permitir al pecado invalidar su actividad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si el Espíritu no es libre para revelarnos al Padre, ¿cómo podremos alguna vez relacionarnos con el Señor, conocer su voluntad y obedecerle? El Espíritu conoce al Padre también, que es asimismo responsable de traducir mis palabras a otras que sean aceptables a Dios. Por eso Romanos 8, 26 al 27 dice, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque como deberíamos orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque su papel de revelar al Padre incluye ayudarnos a responder de una manera adecuada. Ahora, estos versículos no están hablando directamente de la adoración. Sin embargo, si la adoración tiene su origen en mi respuesta a la revelación de Dios, pues entonces el papel de Jesús y del Espíritu de revelar a Dios es esencial en el proceso de la adoración. Sin ello sería imposible que pudiésemos siquiera empezar a adorar, porque jamás podríamos llegar a conocer al Padre. Por otra parte, no debemos olvidar que el rol del Espíritu es esencial para mí, porque sin Él yo no puedo expresar adecuadamente mi amor.
porque Él traduce mis debilidades, mis débiles intentos de hablar con Dios. Él hace que mi adoración sea digna de volver al corazón de Dios, el lugar de donde salió. Y te dejo con esta pregunta: ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de ti? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por estos estudios hermosos, maravillosos, porque nos enseñan, Señor, la principal prioridad de cada cosa creada, incluyendo los seres humanos, que es darte gloria, alabanza, adoración. Pero si no sabemos, al ser tan supremo, hermoso, poderoso, grandioso, maravilloso que estamos adorando, jamás lo haremos si no conocemos parte de sus atributos. Señor, gracias por enseñarnos, por abrirnos los ojos a través de tu Espíritu Santo, para que seamos esos verdaderos adoradores que tú buscas. Porque tu palabra dice que el único tipo de personas que tú buscas en la Biblia son adoradores. Porque el Padre busca que tales adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Y queremos ser de ese grupo selecto de adoradores, de verdaderos adoradores, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a través del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y por supuesto que nos guía a adorar al verdadero Dios. Ayúdanos a entenderlo, a ponerlo por obra, y que cada momento de nuestra vida, cada instante diaria, Señor, sea un altar en donde quiera que estemos de adoración hacia ti, dándote la gloria y la honra, así como tú nos mandas a orar sin cesar, que adoremos sin cesar en toda circunstancia, en todo problema, todo lo que venga a nuestra vida, que lo convirtamos en una causa para adorarte. Te damos la gloria y la honra porque sabemos de que tú estás transformando, tocando, encendiendo el fuego del altar de los corazones para que nos volvamos a ti en una verdadera adoración. Pero necesitamos conocerte, necesitamos cara a cara vivir con todo nuestro ser en tu presencia. Te damos la gloria y la honra, Señor, en este día, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.